Muy buenas tardes. En esta sesión abordaremos temas importantes dentro de la unidad número 3, que es la integración de conocimiento, la conciencia y el desarrollo espiritual humano. Es importante que dentro de esto nosotros entendamos que a lo largo de la humanidad el desarrollo humano ha buscado comprender quién es y cuál es el propósito y cómo puede alcanzar el mayor nivel de bienestar. Esta búsqueda ha generado conocimientos provenientes de diferentes áreas, como de la ciencia, la filosofía, la psicología, la espiritualidad, incluso de las tradiciones contemplativas. Ha sido también un factor que ha recopilado. La psicología transpersonal plantea que el conocimiento humano no debe de dividirse únicamente entre razón y experiencia interna, sino que puede integrarse para poder comprender de manera más amplia la naturaleza de las personas. Dentro de lo que es la integración de conocimiento hace referencia a la capacidad de unir diferentes formas de comprender la realidad para obtener una visión más completa del ser humano. Durante mucho tiempo la ciencia occidental se enfocó principalmente en estudiar aquello que podía ser observarse o medirse. Sin embargo, existen aspectos de la experiencia humana que, como la conciencia, la espiritualidad, la intuición y el sentido de la vida, que requieren otros métodos de comprensión. La integración de conocimiento busca establecer un diálogo entre lo que es ciencia, filosofía, psicología, arte, espiritualidad, experiencia personal. Y desde esta perspectiva, el conocimiento no solamente consiste en acumular información, sino que también en desarrollar la comprensión y la sabiduría. Parte fundamental de todo esto es entender que nosotros formamos una parte integral, es decir, tenemos un todo. Por ejemplo, la psicología estudia el pensamiento, emociones y conductas, mientras que las tradiciones espirituales exploran preguntas relacionadas con el significado de la existencia y la conexión con algo más trascendente. Entonces, la integración permite comprender que el ser humano es una unidad donde existe una interacción entre cuerpo y mente, pero también existe una interacción entre emociones, relaciones sociales y la dimensión espiritual. Cuando nosotros hablamos de la conciencia, entendemos que es uno de los conceptos centrales dentro de la psicología transpersonal. ¿Por qué? Porque puede definirse como la capacidad que se tiene el ser humano para poder darse cuenta de sí mismo. Entonces, de sus pensamientos, de sus emociones, de sus experiencias y del entorno que lo rodea. Entonces, la conciencia permite responder preguntas como ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué actúo de determinada manera? ¿Qué significado tiene mi experiencia? ¿Sí? Entonces, la conciencia implica una capacidad de observar internamente esta parte y generar un autoconocimiento. Entonces, una persona consciente no solamente reacciona automáticamente ante los acontecimientos, sino que se desarrolla la capacidad de poder observar pensamientos y elegir cómo responder ante ellos. Entonces, por ejemplo, una persona puede experimentar enojo, sin embargo, al ser consciente de esa emoción, puede decidir expresarla de una manera un poco más saludable. Desde algunas corrientes transpersonales, la conciencia no se limita al funcionamiento del cerebro, sino que se considera una dimensión profunda de la experiencia humana. Entonces se relaciona con la identidad, la trascendencia y la conexión con la totalidad. A nivel de la conciencia o los niveles de la conciencia vamos a encontrar que tienen diferentes niveles. Dentro de ellos, pues vamos a tener el nivel de conciencia básico o sensorial, que este nivel está relacionado con la percepción mediante los sentidos y la satisfacción de las necesidades inmediatas. En este nivel predominan aspectos como la supervivencia, la seguridad, las respuestas autónomas. De ahí vamos a tener lo que es la conciencia personal, que aquí la persona desarrolla un mayor conocimiento de sí misma y esto incluye la identidad personal, las creencias, los valores, la historia de vida y la persona empieza a hacerse o comienza a preguntarse quién es y qué desea lograr. Entonces, esos son algunos de los factores. En un tercer momento tenemos la conciencia reflexiva,
que la conciencia reflexiva implica cómo nosotros analizamos nuestro propio pensamiento y nuestras emociones y los comportamientos de la persona y cómo se desarrollan. Entonces, aquí vamos a ver que se tiene mucha autocrítica, la responsabilidad personal, las capacidades de cambio, entre algunas otras. Y de ahí tenemos la conciencia transpersonal, que esto es en un punto número 4. La conciencia transpersonal se refiere a las experiencias donde la persona siente conexión con algo más amplio, algo que proviene de esta propia individualidad y puede incluir como sentimientos de unidad, experiencias espirituales, una compasión profunda, una trascendencia. Y desde esta perspectiva, el desarrollo humano implica una expansión progresiva de la conciencia, ¿sí? Entonces, a esto pues, nos lleva a esta parte de poder identificar cuáles son los factores que intervienen en los estados de conciencia. Junto con ello vienen los estados alternos y alterados de la conciencia. Los estados que son de la conciencia hacen referencia a las diferentes formas en que la conciencia puede experimentarse dentro de la realidad. Entonces, un estado normal de conciencia ocurre cuando nosotros estamos durante un periodo de vigilia continua y cuando estamos despiertos y orientados en nuestro entorno. Sin embargo, existen otros estados de conciencia, como estados alternos de conciencia, que son variaciones naturales de la experiencia consciente, que son, por ejemplo, sueños, meditación, relajación profunda, estados creativos, experiencias contemplativas, y estos estados pueden favorecer procesos como el autoconocimiento, la creatividad, la relajación, la reflexión personal. Pero también tenemos los estados alterados de conciencia. Los estados alterados de conciencia son modificaciones más profundas de la percepción y de las experiencias subjetivas. Entonces pueden presentarse mediante prácticas que sean meditativas intensas, experiencias espirituales, trances, algunas experiencias psicológicas particulares. Y desde la psicología transpersonal, algunos de estos estados alterados pueden estar estudiados como experiencias con un potencial de transformación personal. Sin embargo, es importante analizarlos con mucha responsabilidad, pero también con esta parte de la responsabilidad científica, considerando que estos aspectos psicológicos y culturales también incluyen factores personales y que pueden generar ciertas alteraciones. Dentro de esto, pues los caminos espirituales son caminos que nos permiten a nosotros, mediante ellos, encontrar o desarrollar una relación más profunda con nosotros mismos y con los demás y con aquellos que nos consideramos nosotros como trascendente. Entonces vamos a tener el camino contemplativo, el camino del servicio y el camino del conocimiento. En el camino contemplativo se busca desarrollar la conciencia mediante la meditación, el silencio, la observación interior. El camino del servicio se considera que el crecimiento espiritual se expresa mediante la ayuda a los demás, la compasión, la solidaridad. Y en el camino del conocimiento buscamos comprender la existencia mediante filosofía, reflexión, el estudio, pero existe uno más que es el camino de la transformación personal, y se enfoca en superar las limitaciones internas y el desarrollar un bienestar. Aunque existen diferentes caminos, muchos comparten valores como lo que es el amor, la sabiduría, la compasión, la humildad, la conexión entre estas situaciones, y nos permiten tener un mayor crecimiento y desarrollarnos de una manera más integral, generando como esta conexión entre mente, cuerpo, espíritu y la parte social. Espero que esta información sea de ayuda para su unidad número 3. Te deseo mucho éxito. Gracias por tu atención. Una excelente tarde.